Desarrollo del lenguaje. Hola, ¿has oído hablar sobre el lenguaje, la lingüística o el léxico? Pues bien, el día de hoy hablaremos de cómo se desarrolla el lenguaje en los seres humanos. Pero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un conjunto de sonidos básicos, significado y gramática que permite la comunicación de pensamientos y emociones en los seres humanos. Es gracias a este que podemos darle sentido a nuestras oraciones. Por ejemplo, gato y perro son animales, pero si lo combinamos sería muy distinto decir gato y perro animales son. Lo que hace el lenguaje es garantizar que exista una gramática. Según el filósofo y lingüista Noam Chomsky, la competencia lingüística corresponde a la capacidad que tiene un hablante y oyente para asociar sonidos y significados conforme a una regla inconsciente y automática. Por ejemplo, al gallo se le atribuye el sonido de kikiriki. Chomsky propone la existencia de un dispositivo mental abstracto que puede generar cualquier frase de cualquier idioma natural, mediante la conexión de un sonido y un significado. Este dispositivo es responsable del desarrollo lingüístico en los seres humanos. Se conoce como el dispositivo de adquisición del lenguaje. Dentro de la lingüística aparece el acceso léxico, quien es el encargado de determinar el origen y el significado de las palabras. Es decir, se convierte en un diccionario mental que permite registrar hechos y conocimientos para después recuperar esta información. Y sé que muchos se preguntarán si aparece una relación existente entre el lenguaje y la memoria. Y es correcto, ya que cuando un elemento lexicológico es recordado es gracias a que se facilita la relación e interpretación. Esto es llamado preparación semántica, que permite garantizar que sea más fácil relacionar un elemento con una palabra. Uno de los ejemplos puede ser cuando se le atribuye a la forma del perro el sonido wow wow. El siguiente tema que trataremos es cómo se desarrolla el lenguaje desde la infancia hasta la adultez. Para iniciar con el proceso de adquisición del lenguaje, es importante resaltar que está compuesto de comprensión y expresión lingüística. El proceso del lenguaje inicia con el nacimiento del bebé, exactamente en el momento en el que él empieza a escuchar los fonemas y a identificar estructuras verbales, las cuales se irán construyendo a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de diferentes periodos o procesos que son importantes para el desarrollo del lenguaje en el menor. El primer periodo es el periodo preverbal o prelingüístico, que comprende el primer año de vida del bebé, en el cual se evidencian sonidos que son cercanos al lenguaje, como por ejemplo vocalizaciones reflejas, gruñidos, llantos, arrullos y balbuceos. Cabe resaltar que las primeras palabras aparecen alrededor de los 12 meses de vida del menor. El siguiente periodo es el periodo holofrástico, que hace referencia a las frases construidas con una sola palabra. Para la construcción de estas frases es importante tener en cuenta el contexto en el que se pronuncian y el lenguaje no verbal que evidencia el menor. En este periodo, el bebé comprende que pronunciando esa palabra tiene un significado para los demás y así puede conseguir lo que él quiere, como por ejemplo, tete o teta. El desarrollo en la etapa de adolescencia. El vocabulario en esta etapa ya tiene más sustento teórico y conceptual de las experiencias que el adolescente experimenta a lo largo de su vida y de los conocimientos que hasta el momento ha perfeccionado mediante el apoyo de sus docentes y el de sus padres. El vocabulario continúa creciendo a través de diversos materiales de apoyo, como lo son las lecturas, palabras nuevas, conceptos y significados más maduros. Entre los 16 y los 18 años de edad se reconoce como persona joven. Según las investigaciones, el joven conoce cerca de 80.000 palabras. Esta etapa del desarrollo se caracteriza porque se genera el pensamiento abstracto, en el cual se analizan y se definen las atracciones de tema de interés o temas sociales, como lo son el amor, la justicia, la libertad, la política. Se evidencian términos como por ejemplo, sin embargo, por el contrario, en todo caso, por consiguiente, efectivamente y probablemente,
estos para expresar relaciones lógicas de su vida diaria. Además de eso, se vuelven más conscientes de las palabras que usan, como por ejemplo, que los símbolos pueden tener múltiples significados y pueden dar a entender diferentes conceptos con una sola palabra. Entender de forma madura su significado. En esta etapa se evidencia un desarrollo de las perspectivas sociales, políticas, comunitarias, e iniciándose el uso y la capacidad de adaptar un léxico y un punto de vista esencial para persuadir e incluso para tener una conversación coherente. Cabe resaltar que el lenguaje que ellos usan con sus pares es muy diferente al que usan con los adultos, ya que se tienen en cuenta jergas y los prototipos que genera la sociedad. Desarrollo del lenguaje en adultos. En el caso de los adultos, estos cuentan con un léxico especializado, el cual se define por el vocabulario y el uso consecuente y correcto de los recursos expresivos, también con el uso adecuado de la metalingüística. Cabe resaltar que para un buen desarrollo del lenguaje se tienen en cuenta 3 aspectos: la forma, el contenido y el uso del aprendizaje. El habla y el lenguaje entre los adultos es simétrico. En este desarrollo se establece el pensamiento posformal, que es el tipo de pensamiento maduro que se basa en la experiencia subjetiva, intuición lógica. Este es útil para lidiar con la incertidumbre, inconsistencia, contradicción, imperfección y el compromiso que se observa en el diario vivir. También se desarrolla el pensamiento reflexivo, que permite trascender un solo sistema lógico. En cuanto a la inteligencia, que es el componente más importante, ya que en este caso los adultos analizan y procesan la información obtenida gracias a las experiencias obtenidas a medida del desarrollo de su vida. En cuanto al rendimiento intelectual, se tienen en cuenta 2 tipos de inteligencia fluida y cristalizada. En cuanto a la inteligencia fluida, es la capacidad de resolver problemas nuevos y se requieren de pocos conocimientos previos o ninguno. Se forman conceptos y se realizan inferencias. En cuanto a la inteligencia cristalizada, que es la capacidad de recordar información aprendida, se mide con pruebas de vocabulario, información general y respuesta a situaciones sociales. En este tipo de inteligencia se observan 4 habilidades intelectuales. Primero, razonamiento inductivo. Segundo, relaciones espaciales. Tercero, vocabulario. Y cuarto, memoria verbal. En esta etapa, los adultos integran la lógica con la intuición, con el fin de resolver y comunicar de manera adecuada sus pensamientos. Se tienen en cuenta las ganancias cognitivas, que hacemos referencia a las habilidades numéricas, aumento del razonamiento inductivo y vocabulario y memoria verbal. Existe también cierta dificultad para realizar actividades de velocidad y de procesamiento de datos, actividades de memoria, según la edad y la etapa de adultez en la que se presente el sujeto. Para cumplir con el desarrollo del lenguaje, se evidencia que desde el aprendizaje del humano aparecen los códigos duales que permiten hacer representaciones de la realidad por medio de las imágenes y palabras. Se identifican las imágenes como el código analógico, que permite representar las características y los atributos, como la forma y el tamaño. Este tipo de características son formadas desde las modalidades sensoriales como el audio, el olfato, el gusto y la visión. Se identifican las palabras como el código simbólico, que permite representar por elección un elemento con un término. Y es aquí donde las representaciones mentales comienzan una relación particular entre los conceptos, pero sabemos que para poder hacer uso de la información debe existir una estructura que organice el conocimiento para poder recordar información cuando la situación lo requiera. La estructura va a garantizar que podamos organizar la información por esquemas o estadios, donde será puesta como en cajones, clasificada por edad y etapas. Como ya antes hemos mencionado, el desarrollo del lenguaje se verá evidenciado durante el ciclo vital. La organización del conocimiento debe modificarse a medida que maduramos y algunos procesos deben trabajar en la estructura y modificarla para incorporar conocimientos nuevos. Seguimos con los 2 ejemplos que íbamos a dar. El ejemplo 1. Un ejemplo que podemos traer a colación es las experiencias al montar bicicleta,
Casi todos los primeros paseos en bicicleta estuvieron acompañados de caídas memorables. Este tipo de experiencia ha permitido guardar una simbología del uso del elemento como la bicicleta y la posible causalidad. Y en el punto 2 como ejemplo tenemos aprender las vocales en el colegio permite guardar conceptos y sonidos de una adecuada pronunciación para recordarlos al usar gramaticalmente este elemento en un ensayo o trabajo escrito. El modelo de memoria episódicos se basa en la distinción entre memoria episódica y memoria semántica, como lo hace el Dr. Tull, lo denomina sistema de procesamiento general, abstracto, ya que es un sistema porque puede considerarse una colección ordenada y razonamiento comprensiva de un componente interactivo cuyo ensamble constituye un todo integrado. Es un procesamiento porque sus componentes principales trabajan con la actividad y el funcionamiento del sistema, más que una estructura. Un ejemplo que nos podía dar el autor Trull, cuando olemos algo que nos recuerda a nuestra juventud de un pequeño pueblo. Esta información va más allá de la palabra y de lo que puede ser narrado y transmitido a los demás. Al fin y al cabo, compuesto por emociones subjetivas, podemos explicarlo histórica acerca de las cosas que vivimos en aquellos lugares, pero podemos contagiar emociones de un modelo tan directo solo en una aproximación. Anderson Bloom propone un sistema de memoria y maneja información conceptual. Estas unidades básicas de procesamiento son conceptos de significativo. Anderson y Bloom consideran que existen dos tipos de información, conceptual y contextual. La información contextual comprende palabras, conceptos y referencias. Y la información contextual comprende las características físicas de la presentación de un método. En un ejemplo que nos daban estos dos autores era que nosotros podemos imaginar que nos encontramos a una persona por la calle y que lo saluden a uno, y que en aquel momento no lo reconozca quién es esa persona. Puede ser que es una situación o mire en su cara e intente recordar si lo recuerda familiar. O que lo miren como va vestida, en su voz y en la manera de hablar que tiene. Si sigue sin saber quién es posible que empiecen a pensar en situaciones anteriores donde lo haya podido encontrar a esta persona. Sí, puede ser un compañero donde trabajaban antes, en los locales que frecuenta cuando salía con sus amigos, en los vecinos de nuestras escaleras, etc. Nos decía que todos esos procesos de la memoria son operaciones mentales que hacemos para recuperar una información en nuestra memoria o bien para codificar una nueva. ¿Estuviste atento? Pues bien, evaluemos cuánto hemos aprendido.